El 15 de abril de 2026, una cámara de vigilancia capturó a una joven mexicana de 21 años en un edificio ubicado en una avenida. Sin embargo, lo que ella esperaba que fuese una entrevista de trabajo terminó convirtiéndose en el inicio de uno de los casos que más ha impactado a México en 2026, ya que con el paso de las horas ese video pasaría a convertirse en una pieza clave para reconstruir sus últimos movimientos. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Edith Valdez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Edith Guadalupe Valdez Saldívar creció en el seno de una familia grande llena de vínculos cercanos. Para 2026, a sus 21 años, cursaba la universidad como cualquier chica de su edad, y le gustaba salir y compartir con amigos, siempre dentro de un marco tranquilo, muy enfocada en sus estudios y en su futuro, pues tenía muchos proyectos a largo plazo. De acuerdo con su padre, Edith era de carácter reservado y mantenía una comunicación constante con toda su familia. Siempre avisaba a dónde iba y con quién estaba, especialmente a su madre, con quien hablaba de forma frecuente y directa. Además, sus allegados la describieron como responsable y ordenada, y una persona que nunca tenía conflictos. Además de eso, en esa misma época se encontraba buscando alguna oportunidad laboral que le permitiera ayudar a su familia. Esta posibilidad pareció llegar en abril de 2026, cuando Edith encontró una oferta de trabajo a través de las redes sociales. Fue en este contexto que el miércoles 15 de abril de 2026, alrededor de las 4 de la tarde, Edith salió de su casa para asistir a una entrevista. La cita había sido pautada a las 5 de la tarde. La joven abordó un mototaxi por aplicación para dirigirse a una de las avenidas principales de la ciudad, y tal y como era su costumbre, le avisó a su familia dónde estaría. De hecho, su padre dijo que ella misma le había enviado su ubicación unos minutos después de llegar al lugar. Además, le detalló que el encuentro era en un apartamento. Sin embargo, una vez Edith llegó a este destino, perdieron todo contacto con ella. Suponiendo que tal vez estaría ocupada, en principio sus familiares no se alarmaron, y con el paso de las horas, al no recibir noticias, intentaron comunicarse con ella, pero sin éxito. Fue así como, ya entrada la noche y ante la falta de respuestas, decidieron acercarse a ese lugar. Una vez allí, el personal de seguridad y la administración del edificio tenían una actitud bastante reacia. Aseguraron que Edith nunca había estado allí, y para demostrarlo, les mostraron la bitácora del inmueble, donde no figuraba su nombre, pero la familia insistió. Habían llevado una fotografía de Edith, pero al verla el personal se negó de nuevo. Decían que ella jamás había estado allí. Incluso aseguraron que el apartamento mencionado no existía. Finalmente, al pedirles revisar las cámaras de seguridad, se negaron a hacerlo, con el argumento que era necesaria una orden de cateo. Aún así, la familia no dio crédito a esa versión, porque en primer lugar tenían la prueba de la ubicación enviada por la misma joven, y en segundo había una corazonada de que algo no encajaba. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio brindado por ellos, al intentar activar la búsqueda por canales oficiales, se les indicó que debían seguir un protocolo y esperar 72 horas, ya que para las autoridades cabía la posibilidad de que Edith se hubiese ido con algún novio o con alguna amiga. La familia tenía la certeza de que ese escenario era imposible, entonces, lejos de quedarse de brazos cruzados y a sabiendas de que eso no era una opción para ellos, comenzaron a investigar por su cuenta. Contaban solo con una pista y se aferraron a ella. En el proceso, además, contaron con la solidaridad de amigos y vecinos que se ofrecieron a ayudar. Incluso llegaron a contratar a un investigador privado, pese a que esto implicaba un gran esfuerzo económico para ellos. Fue así como en cuestión de horas lograron reunir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. En esas imágenes se mostraba con claridad a Edith llegar a bordo del mototaxi a ese edificio, al cual se le veía entrar completamente sola. Tal y como se podía apreciar también, la actividad de la zona era la típica de un lugar transitado con personas que iban y venían, en una jornada que parecía normal. Así las cosas, nada en la escena parecía llamar la atención. Lo único era que sí, esto les confirmaba que Edith en efecto había entrado a ese lugar. La evidencia era clara, pero de su salida no había ningún registro, y a partir de ese momento todas las miradas se concentraron en ese lugar.
En paralelo lograron identificar que dentro del inmueble funcionaba, según al menos alguna de las versiones, una empresa vinculada con trabajos de limpieza. Ese habría sido el lugar que, según ellos, era al que iba Edith a pedir trabajo. Pero había un detalle más. Para entrar en el sitio había que tocar un timbre, avisar con quién se iba y pasar por un control de vigilancia, donde estaba justamente ese escritorio con la bitácora. Esto implicaba algo concreto. Alguien tenía que haber recibido a Edith, abrirle la puerta y en condiciones normales registrar su entrada, pero algo cambió y no la hicieron firmar el libro de bitácora. Toda esta información fue presentada a las autoridades a la 1 de la madrugada del 16 de abril. Sin embargo, para la sorpresa de la familia de la joven, la respuesta no fue inmediata. Frente a la falta de avances, los familiares salieron a la calle. Primero se manifestaron en su comunidad, en una de las avenidas más transitadas de la zona. Horas más tarde, al ver que no tenían atención, trasladaron la propuesta a las afueras del edificio. Ya con toda esta presión para las autoridades y también las personas que vivían y laboraban en ese edificio, la denuncia por desaparición quedó formalizada unas horas después. Sin embargo, no fue hasta la tarde de ese mismo día que agentes de investigación acudieron al apartamento señalado por la familia. Con autorización del administrador y las autoridades ingresaron al edificio y comenzaron a revisarlo piso por piso. Durante las diligencias surgió una pista nueva, que terminó de encauzar la búsqueda. Los peritos llevaron a cabo pruebas de luminol en búsqueda de rastros hemáticos y encontraron además algunos objetos personales de Edith. A partir de ahí, las autoridades continuaron con la inspección de todo el inmueble, aunque ahora mucho más exhaustiva, hasta que horas más tarde, ya en la madrugada del 17 de abril, hicieron un hallazgo inquietante. En el sótano del edificio, en el área del estacionamiento, oculto bajo un montículo de arena y dentro de una bolsa negra, estaba el cuerpo sin vida de una mujer. Las autoridades sospecharon que quien dejó los restos allí sabía perfectamente que los camiones pasaban por ese edificio los viernes, ya que pretendían que los trabajadores de limpieza se llevaran esas bolsas pensando que era basura. La noticia comenzó a circular muy rápidamente, primero en medios de comunicación y luego en redes sociales. Horas después, la fiscalía emitió un comunicado donde confirmaban una noticia que nadie quería escuchar: el cuerpo era de Edith. Para la familia fue una situación muy dura, ya que se enteraron por internet de lo que estaba sucediendo. Fue hasta después que las autoridades llamaron para darles una confirmación directa. Era todo muy duro para ellos, ya que habían estado desde el momento en que Edith desapareció tratando de buscarla y las autoridades no los habían escuchado. Minutos después de enterarse de la noticia, los familiares salieron de las oficinas de la fiscalía entre llantos y abrazos, y ante las cámaras volvieron a confirmar que en efecto el cuerpo era de Edith. También señalaron que aún debían atravesar instancias como el servicio forense para conocer con precisión lo que había ocurrido y cuándo había ocurrido. En medio del panorama mezclado de dolor y enojo, no olvidaron destacar que tuvieron que bloquear las avenidas para ser escuchados. Tuvimos que cerrar para que nos pusieran atención, y no una, 2 avenidas. Entonces, ¿dónde está la justicia para nosotros? También denunciaron que algunos servidores públicos les solicitaron dinero para acelerar el proceso por vías no legales. El pedido fue específicamente a la madre de la joven, pero ellos no cedieron ante estas extorsiones. Nos decían que bajo el agua, si queríamos acelerar procesos, tendríamos que dar un dinero. También tenemos documentación de todos los procesos y de cuando le pidieron dinero a mi hermana para poder acelerar el proceso. Aún así, luego de la exposición de todo, la familia pidió respeto para atravesar su duelo en privacidad y al mismo tiempo dejaron claro que continuarían exigiendo justicia. Además de eso, apuntaron directamente al administrador del edificio, cuya responsabilidad consideraban debía investigarse. La hipótesis se vio reforzada por un elemento clave: el testimonio de una joven que se acercó al sitio para denunciar que en diciembre de 2024 también había visto en redes sociales una oferta laboral en esta misma dirección. Tras responder a la publicación, la joven recibió un mensaje privado, en el cual le indicaban que debía presentarse sola y sin identificación a una entrevista. De acuerdo con su declaración, la oferta estaba dirigida exclusivamente a mujeres. En cuanto a la propuesta, dijo que primero se preguntaban las necesidades de la persona interesada, y en función de eso se le hacía una oferta laboral. En su caso consistía en un supuesto empleo de cuidadora. La joven, no obstante, decidió no acudir, por todo lo que le estaban pidiendo. Un mes más tarde dijo que una amiga suya que buscaba empleo se fijó y extrañamente ese número de teléfono ya no figuraba. Y un mes después que una amiga igual buscaba trabajo, ya no estaba ese número. Además de eso, la familia de Edith cuestionó el hecho de que el edificio no había sido clausurado para resguardar la escena.
A partir de ese momento, la fiscalía informó que la investigación se iba a conducir con el protocolo de feminicidio. Mientras tanto, para determinar cómo le habían quitado la vida a Edith, el cuerpo fue llevado para hacerle los análisis forenses. Se determinó que presentaba lesiones compatibles con golpes, y en cuanto al arma criminal, se determinó que se había utilizado un destornillador. En paralelo, se detalló que la investigación seguía en curso y que se harían distintas diligencias. También se indicó que existía una línea de investigación para identificar y detener a los responsables, pero no se precisaron mayores detalles. También se anunció la apertura de medidas disciplinarias para las personas que habían caído en irregularidades a la hora de tomar la denuncia de la desaparición, ya que, según palabras de la propia fiscal, la desaparición tenía que tomarse desde el minuto 1 en que la familia llegó. También se dijo que el personal involucrado sería separado de sus cargos de manera preventiva, mientras se avanzaban en todas las indagatorias. También se dijo que se revisaría y se abarcarían todos los aspectos del reporte inicial del caso y a todos los participantes. Sobre la denuncia de la joven citada en diciembre en el mismo lugar, en una conferencia se expuso que se abriría una nueva línea de investigación para determinar si había existido o no un esquema de trata de personas. Ya para ese momento el caso de Edith parecía encaminarse a no tener respuestas, o al menos esa era la sensación que tenían no solamente sus familiares, pero también el público en general. Pero apenas unas horas después ocurrió una nueva información que dio un giro decisivo en los acontecimientos, ya que se dio a conocer la detención de una persona que era señalado como el principal sospechoso de quitarle la vida, el vigilante del edificio, que fue identificado como Juan Jesús. De acuerdo con la investigación, el sujeto había tenido un altercado con Edith y la habría agredido. La reconstrucción se pudo lograr en el lugar gracias a todas las manchas, que estaban específicamente en la caseta de vigilancia del inmueble. Además, trascendió que el hombre llevaba apenas 3 meses trabajando en el lugar. En un video que fue capturado en el momento de leerle los derechos, se ve al hombre que aparenta unos 25 años más o menos, con el cabello rizado y una sudadera deportiva negra. Unas horas más tarde fue presentado ante la justicia y se le dictó prisión preventiva. Dado que su defensa solicitó una ampliación del plazo constitucional, la audiencia para ser vinculada al proceso fue postergada unos días. Por otra parte, la familia del hombre aseguró que él no era culpable. Su madre lo describió como un muchacho noble y con muchos amigos, y aseguró que si bien quería justicia para Edith, también la quería para su hijo. Según su testimonio, él sería incapaz de cometer un crimen. Además, su abogado denunció que fue golpeado tras su captura y que presentarían un video como prueba para demostrar su inocencia. En el material supuestamente aparecía una persona ingresando al edificio con una mujer realizándole tocamientos. Supuestamente el video fue proporcionado por el propio Juan Jesús y el sujeto que aparece entró al inmueble en varias ocasiones con distintas mujeres. Aún así, sin que existiese una confirmación oficial de que ese fuera el mismo video al que hacía referencia la defensa, en internet comenzó a circular uno también, que de acuerdo con usuarios y distintas fuentes mostraría a este sujeto que se había encontrado con Edith. En las imágenes se observa a un hombre de cabello canoso y bien vestido subir a un ascensor en compañía de una mujer. Él se aproxima a ella dándole una caricia en el cabello y un beso. Ya en ese escenario de múltiples dudas surgió otra pista que añadió más elementos a la reconstrucción. Un periodista que dijo que en su momento vivió en ese edificio relató que el inmueble contaba con medidas de seguridad bastante estrictas. Se explicó que en la caseta solía haber más de un vigilante. Uno se encargaba de monitorear las cámaras y otro de realizar rondines y controlar el acceso de vehículos. En el estacionamiento también observó la presencia de al menos 3 cámaras de seguridad, y en esa misma zona explicó que existía una segunda planta donde se verificaban las placas de todos los vehículos, y en caso de que hubiese taxis se solicitaba autorización para su ingreso. En cuanto a las visitas, dijo que se realizaban a través de un interfono. Primero se contactaba al residente para solicitarle que la persona pudiera entrar y a partir de ahí se autorizaba o no el ingreso. Asimismo señaló que la torre se encontraba dividida en 3 secciones y para acceder a cada una de ellas era necesario utilizar el ascensor, que solo funcionaba con tarjeta de acceso. Bajo estas condiciones aseveró que en su momento siempre se sintió protegido en el lugar, una idea que a todas luces contrastaba con lo ocurrido con Edith. Y hasta el día de hoy en el que estamos realizando esta investigación, casi a finales de abril de 2026, no hay todavía más noticias sobre Edith, sobre quién le quitó la vida y por qué fue a ese lugar más allá de esa entrevista de trabajo. Sus familiares y amigos piden justicia, y también el público en general. Quieren saber qué le pasó a esta joven que simple y sencillamente estaba buscando darle una ayuda a su familia.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso muy reciente, muy duro, que ustedes han estado siguiendo casi desde el minuto 1 y que les estamos trayendo aquí en este canal. Les traeremos más actualizaciones porque realmente es un caso muy triste. Una joven que simplemente estaba buscando trabajo para ayudar a su familia, para salir adelante, y que cayó en las manos de una persona sin escrúpulos que terminó quitándole la vida. La verdad, como les digo, una situación muy penosa. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.